Endeavor es un HP, pero es de esos HP que están escritos para ser buenos. Endeavor es un HP que funciona dentro de su historia porque él está escrito para ser de esa forma. No es malo que un personaje sea un HP. Si lo trabajas bien, puede hacer algo espectacular, como en el caso de Endeavor, que es top 5 mejores personajes de My Hero Academia. No lo vamos a negar. Vimos a Endeavor ser un héroe, ser un buen padre, ser un mal padre y cosas así. La historia de Endeavor es una de las historias mejor construidas y trabajadas de todo My Hero Academia. Endeavor es un increíble personaje, es un malparido y un desgraciado, pero es un increíble personaje. Él está construido para ser un malparido y eso está bien porque nunca nos lo ponen en una situación para ser empáticos. Él recibe su merecido. Vemos a Endeavor subir, caer, levantarse y volver a seguir. Endeavor es un increíble personaje y en este video vamos a hablar de las razones del por qué Endeavor es un increíble personaje. La presentación de Endeavor, si no es la mejor de My Hero Academia, sin duda alguna pega en el palo. Y es que, a ver, en su presentación nos dejan en claro lo HDP que es este personaje. Nos los ponen en una vara muy pero muy alta. Porque en su presentación solo nos dejan entender dos cosas. La primera, o se convierte en un villano en algún momento de la historia, o va a tener mejores momentos de redención, bueno, redención entre comillas, al personaje. Bueno, el arco de Endeavor no es de redención, sino de aceptación, pero eso lo explicaré después. Pero eso no quita el hecho que la presentación de Endeavor en el festival deportivo fue una de las mejores presentaciones de todo este manga. Mosca sino la mejor, porque nos ponen la vara muy alta. Y así es como se presenta un HDP con todas las letras. La participación en la historia de Endeavor es constante y bastante buena, porque este tipo empieza a agarrar verdaderamente relevancia a partir del arco de camino. Bueno, después de este arco y al final del arco de los Yakuzas hay un pequeño agujero de guión. El hecho es de que de aquí en adelante Endeavor empieza a agarrar verdaderamente fuerza como personaje. Lo empezamos a ver más interacciones de él, empezamos a ver cómo se desenvuelve en el entorno, su batalla con el Nomu, el arco de la agencia de Endeavor, cómo fue su participación en el arco del ejército paranormal, en la guerra final, su desenlace como personaje. Todo con este personaje está muy bien, porque fue alguien que fue de menos a más, y eso es lo correcto cuando se trata de este tipo de personajes. No podemos verlo estancado en un solo sitio como este sujeto que están viendo en pantalla. Por eso tenemos que ver cómo evoluciona el paso de la historia. Empezó teniendo la mejor presentación, empezó a tener buenos momentos, tiene un agujero de guión, pero cada participación de Endeavor supera a la anterior. Aceptar la culpa y vivir con ella. Endeavor no tuvo un arco de redención. El arco de Endeavor nunca trató de redención. Siempre veíamos al personaje con un arco de aceptar la culpa de lo que hizo. Su arco jamás fue de redención. Lo vemos desde, bueno, después explicaré el agujero de guión, pero desde que vemos el final del arco de los Yakuzas, vemos que Endeavor está buscando otra perspectiva, está buscando un nuevo horizonte. Ahora que es el héroe número 1, tiene que descubrir qué es eso que vuelve a All Might como el símbolo de la paz, que es ser un símbolo de la paz. Pero esto no lo puede lograr debido a su pasado. Endeavor tiene que hacer las paces con su pasado, aceptar la culpa y vivir con ello. Y eso es algo que vemos desde la agencia de Endeavor hasta el final. Endeavor le pide disculpas a su familia, pero él no quiere que lo perdonen. Él no busca su perdón. Él se disculpa con ellos, pero les deja en claro que no tienen que disculparlo. Endeavor no quiere perdón. Él quiere
quiere aceptar la culpa y vivir con ella, pero él no le rogó a su familia para que lo perdonaran, él no buscó perdón. Si ellos lo perdonaron, que yo estoy en desacuerdo, eso ya será cuestión de ellos, pero Endeavor les dejó en claro desde que salvaron a Naxu en la agencia de Endeavor que él no quiere que lo disculpen, él no quiere su perdón, él lo que quiere es que ellos entiendan de que va a aceptar la responsabilidad de sus actos. Ese es el arco de Endeavor, aceptar la culpa, vivir con ella. Incluso al final nos dejan entender que Endeavor pasó el resto de sus días disculpándose con su familia, pero él jamás les pidió que lo disculparan. Él jamás quiso su perdón porque sabía que no lo merecía. Endeavor jamás pidió perdón. Él se disculpó, pero él dejó en claro que no merecía su perdón. Lo dijo varias veces. No necesitan perdonarme. Lo único malo de su cambio, a ver, Endeavor tiene un pequeño, más bien gigantesco hueco argumental. Entre esta escena y esta escena hay un gigantesco hueco argumental porque no sabemos cómo, cuándo ni por qué Endeavor quiso cambiar. No vimos ese momento en el que el personaje se dio cuenta de sus errores y trató de mejorar. Esto es como dije en el video de Todoroki. Si hubiéramos visto una batalla entre estos dos donde Todoroki le dijera sus verdades para que Endeavor empezara una verdadera transición para un cambio, habría sido algo muy positivo, porque hay un agujero de guión entre esta escena y esta otra escena. Por lo tanto, teniendo una conversación entre estos dos cuando todavía Todoroki lo odiaba con pasión y que éste le dijera en su cara que era un perdedor derrotista y que se ganó por lástima el título del héroe número 1, habría sido algo muy positivo, porque como ya dije, entre esta escena y esta otra existe un agujero de guión, no existe un capítulo, un panel, una conversación, algo que te haga decir, ok, aquí es cuando Endeavor se dio cuenta que tiene que empezar a cambiar. Eso no existe. Porque esto ocurre en todo el medio del arco de los Yakuzas. En algún momento de este arco, Endeavor se dio cuenta que era un patán y que tenía que cambiar. Pero es que no vimos cuándo, cómo y dónde llegó a esa conclusión. Una batalla entre Endeavor y Todoroki se hubiese dado entre los capítulos. Por dar un simple ejemplo, digamos que estos dos, un capítulo antes de la incursión a la guarida de Overhaul, digamos que Endeavor y Todoroki tienen un encuentro. Allí comienza la conversación y comienza una batalla entre estos dos. Se corta la escena y no vemos nada de esto sino hasta el final del arco de los Yakuzas. Es decir, ya cuando pasó todo el tema de Overhaul, volverá la escena de Endeavor contra Todoroki. Ver a Todoroki derrotado y tratando de levantarse una vez más para pelear con Endeavor, con unos cuantos moretones encima, tratando de detener a Todoroki diciéndole que ya no puede seguir luchando. Aquí es cuando le empieza a soltar factores, le empieza a decir que es un perdedor, que es un derrotista, que se ganó el título del héroe número 1 por lástima, entre muchas otras cosas. O de plano hacer una pelea de 2 o 3 capítulos entre estos dos, ver cómo Todoroki le lanza más factores, le empieza a lanzar más verdades y así sucesivamente. De ese modo, el hueco argumental que hablé en el punto anterior estaría resuelto, porque ya sabríamos dónde Endeavor empezó su verdadera transición a un cambio, su transición a su arco de aceptación de culpa. Esto ya lo dije antes, tengo que aclararlo y se lo he dicho muchas veces a alguien que comenta mis videos. Endeavor no tuvo un arco de redención, su arco jamás fue de redención. Endeavor, su arco es de aceptación de culpa y vivir con ella. Él pidió disculpas, pero no aceptó que lo disculparan. Endeavor jamás aceptó ni jamás pidió que lo perdonaran. Él nunca quiso que lo perdonaran. Él se disculpó, pero jamás pidió que lo perdonaran. Él siempre dejó en claro que no tenían que perdonarlo, porque sabía que lo que hizo no tenía perdón. Él se disculpó con su familia
Él lo dejó claro varias veces. Ustedes no tienen que perdonarme, lo dijo cuando salvó a Naxu y al final con Touya. Ustedes no tienen que perdonarme. Lo que le faltó decir, porque lo que hice no tiene perdón. Y es verdad, lo que hizo no tiene perdón. Él dejó claro muchas veces que no tenían que perdonarlo. El descenso a la locura. Sin duda alguna, el flashback de Endeavor debe ser el mejor flashback de todo este manga, porque vemos a Endeavor siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un adulto joven, siendo padre, siendo héroe, siendo envidioso, rencoroso, cayendo en la locura, en el descenso en caída libre. Lo vemos siendo un mal padre, un buen padre. Vemos a Endeavor en todas las facetas posibles. Lo vemos siendo bueno, malo, siendo indiferente, siendo un completo hijo de puta. Lo vemos hacer todas las cosas buenas y cosas malas que puede llegar a ser una persona. Endeavor es un hijo de puta, eso nadie lo va a negar, pero su descenso a la locura está perfectamente planteada en el manga, porque vemos su descenso a la locura en todos los puntos de vista, desde el punto de vista del propio Endeavor, en el punto de vista de Rei, el de Touya, el de Fuyumi, el de Naxu, el de Shoto. Vemos cómo Endeavor cae en la locura en todos los puntos de vista. Endeavor nunca fue un mal padre al principio, dentro de lo que cabe era un padre normal. Estaba más preocupado por su trabajo que por sus hijos, pero dentro de lo que cabe era un buen padre. El descenso a la locura, el descenso en la envidia, en el rencor hacia All Might, todo eso lo vemos planteado en el manga. Lo vemos ser un buen padre, un mal padre, ser un envidioso, un rencoroso, un hijo de puta. Lo vemos hacer todo. Endeavor es el mejor hijo de puta que puede existir en un manga shonen, porque es un hijo de puta que está bien escrito. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, recomiéndame qué clase de videos te gustaría ver y nos estaremos viendo en un próximo video.